¿Por qué cree usted que tienen campañas de desprestigio? ¿Es parte de limitar el espacio de sociedad civil, el espacio cívico? Mira, hay una tendencia de concentración de poder, ya no es un tema ideológico, es un tema de concentrarse, de establecerse en el poder y desde el poder continuar haciendo todos los saqueos y los desastres que se han hecho en el país. Y las voces que se oponen a eso, al final, con mayor legitimidad, porque no tienen otro interés más que defender los intereses del pueblo hondureño, es la sociedad civil. Son los medios de comunicación independientes. Entonces, por eso desde el poder se lanzan a veces, y eso es una serie de acciones, campañas, desprestigio, seguimiento, que genera temor, y en el temor muchos terminan huyendo, que es lo que está pasando en el país, pero en otros países de la región, donde ya no encuentra voces disidentes porque todos se fueron. Entonces, esa estrategia, y por eso yo siempre digo, nos toca resistir. No podemos salir corriendo frente a esa situación porque al final tenemos que resistir y unirnos para seguir en esta lucha de defender los derechos humanos y los derechos de los más vulnerables del país. Entonces, es una acción diseñada, es una acción colegiada, usando redes sociales, usando medios de comunicación, usando sus acciones de inteligencia. Ya no se esconden, son cínicos, lo hacen a la luz del día. Ellos quieren que usted se dé cuenta que lo están siguiendo. Ellos quieren que usted se dé cuenta que lo están grabando, que lo están interrumpiendo. ¿Para qué? Para que genere ese temor y entonces llegue a la conclusión de no puedo hacer nada, y ellos puedan actuar impunemente, ellos puedan actuar con libertad. Pero insisto, tenemos que resistir porque no podemos seguir permitiendo que malos políticos sigan robando, sigan saqueando, sigan humillando, sigan matando. Mire, están matando y nos genera. Lo más reciente que me duele es el asesinato de esas 48 mujeres, que ya la semana pasada no dijimos nada. Ya se olvidó, nos generó el temor, todo el mundo está con un pánico terrible, que la gente cae. Entonces, también esas podían ser estrategias para generar temor en la sociedad. Esas fotos que publican, ¿de dónde las publican? No nos vengan con cosas. Eso se publica. Para hacer eso se requiere tener cierta capacidad instalada. ¿Y quién tiene esa capacidad instalada? La tiene el Estado. Entonces, es terrible lo que pasa, ¿Estamos insisto. hablando entonces de una política de Estado? Mire, vamos a ver, esto es progresivo. Yo digo, todavía no tengo todos los elementos para decir que es una política estructurada, pero sí actores dentro del Estado que actúan usando los recursos del Estado para generar el miedo, para generar el pánico, el temor y provocar estos grandes daños. Hay un tema con lo que le decía sobre el asesinato de las mujeres. ¿Se dio cuenta de inteligencia del Estado de esto? Claro que sí sabían. ¿Cómo que no pueden darse cuenta? Una acción de esto no se planifica, se planifica. Y para planificar tuvieron que ver llamadas, tuvieron que ver armas, tuvieron que ver llevado. ¿Cómo es que no se dieron cuenta? Entonces, solo hay una explicación: o son incapaces o son cómplices, o es provocado. Es lo único que puede hacer en mi mente creer que ellos no sabían. Y de esto lo he hablado, yo quiero decirlo, lo he hablado con altos mandos, tanto policiales como, y ellos se hacen la misma pregunta: ¿cómo es que inteligencia no se dio cuenta? Pero no solo a eso, las acciones sincronizadas que han habido, por ejemplo, en los centros penales. Eso no es de neófitos, eso es de expertos. Pero el asesinato que vimos, que nos publicaron, esos no son neófitos, esos son expertos. ¿Y quiénes son los expertos que tiene el país en esa materia? Entonces, esas son las preguntas que nos hacemos, que cuestionamos y que esperamos que el Estado hondureño, la presidenta, con un discurso muy social y el socialismo democrático, tome control, porque al final esto se puede degenerar y sí podemos llegar a regímenes que están haciendo mucho daño en América Latina, que Honduras estamos cerca de eso si al final no se establecen los controles necesarios. ¿Usted cree que la presidenta tenga pleno conocimiento o son grupos paralelos que le están haciendo todo esto? Bueno, al final del día es la presidenta de la República. Yo quiero partir de la institución, o sea, la institución de la presidencia
debería ser la más informada, ¿entiende? Debería ser la que conoce absolutamente todo. Debería ser la que a las 7 de la mañana le pasaron el reporte de todo, de todo. Si no tiene control de todo, ahí sí estamos en graves problemas, porque el poder alguien lo va a tomar, porque ese es un principio clave. O sea, si usted abandona a alguien, alguien lo toma. Ahora bien, la gran pregunta es, si ella no lo tiene la gente adecuada, lo tiene la persona adecuada, pero al final del día, el 1.7 millones de personas que salió a votar, al final votaron por ella. Entonces la historia va a juzgar y eso es lo que estamos viendo. Y ya empiezan a haber manifestaciones con el rechazo, con la ausencia, con los grupos que contribuyeron para que llegara al poder y que hoy están decepcionados porque al final están siendo ignorados. Entonces yo espero, quiero creer, siendo optimista, que ella tiene el poder y que ella sabe lo que está pasando en el país. Y esas persecuciones y vigilancias contra SJ, ¿cómo me las describe? ¿Cuáles serían? Eh, por ejemplo, salir de mi casa y tener vehículos siguiéndome, yo ya no les tengo miedo, yo quiero decirles porque yo ya sé qué es lo que pretenden. Yo siempre digo, si quieren matarlo a uno, no le van a avisar. Y la estrategia es que ellos quieren que uno se dé cuenta, que lo siguen, ¿verdad? O la motocicleta, o que me mandan el mensaje con la foto mientras estoy saliendo de mi casa. Esas cosas pasan. Y me han pasado varias veces. Y bueno, se han hecho las denuncias, que es otro tema. ¿A quién denunciamos? Porque ese es el otro elemento que no mencioné dentro de esa estrategia. Te infunden temor, pero no tenés a dónde acudir. Porque van debilitando también, porque lo que quieren es que haya indefensión. Entonces, cuando hay indefensión, la gente llega a la desesperación. En el caso particular mío, yo quiero decirle, yo después de todo lo que uno ha pasado, ¿sabe qué? Hasta que hice un día, hasta me detuve y hasta me paré y le dije, ¿qué onda? ¿Qué es lo que querés? Porque sé que me está siguiendo. Y lo que hizo fue arrancar la moto y salir corriendo, ¿entiendes? Pero imagínense, eso lo hacen con uno y uno puede resistir, pero cuando lo hacen contra una organización pequeña, contra un líder incipiente, se pone a morir y al final, ¿qué hace? Se va, huye. Entonces por eso las voces van quedando cada vez menos. Por eso yo insisto, tenemos que despojarnos del egoísmo, tenemos que despojarnos de la polarización y tenemos que unirnos. Los pocos, porque cada vez somos menos. Porque hoy, lamentablemente, tuvimos un movimiento muy beligerante y hoy está mudo, porque otra de las estrategias que ellos hacen es cooptar. Les dan puestos, los tienen y se callan. O sea, ya parece ser, yo digo, ¿dónde está el movimiento de mujeres hablando por esas mujeres? Y perdón que insisto en eso porque me ha provocado mucho dolor. Cero. Creo que un comunicado logré ver de una de las organizaciones. De ahí las demás, ¿qué pasó? ¿Acaso que las personas que cometieron algo no tienen derecho? ¿Entienden? Esas son las cosas terribles que nos está pasando y por eso insisto, tenemos que unirnos.